El INEGI confirmó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas dejaron atrás la condición de pobreza y 1.8 millones la pobreza extrema. ¿Y cómo se logró esto? La respuesta está en el aumento al salario mínimo que impulsó la administración obradorista. Luis Munguía, titular de la CONASAMI, nos compartió el cálculo de que casi la mitad de la reducción de la pobreza se debe a las mejoras salariales. Bueno, el salario mínimo durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó más o menos 116% en términos reales, es decir, esto por arriba de la inflación. De los 13.4 millones de personas que salieron de pobreza, 6.64 millones salieron solamente por los incrementos del salario mínimo. Es decir, la mitad más o menos de toda la gente que ahorita ya no está en pobreza es exclusivamente por los incrementos al salario mínimo. El cálculo que hizo el INEGI de la pobreza multidimensional muestra que, al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, 61.8 millones de mexicanos tenían un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, insuficiente para comprar lo más básico, de comida y otros insumos. Para 2024, esto bajó a 46 millones. Entonces, hubo una reducción histórica de 15.8 millones de personas que dejaron esta condición de pobreza por ingresos. Los ingresos salariales, según el INEGI, representaron en 2024 el 60% de los ingresos de los hogares mexicanos, y las transferencias, que incluyen los programas sociales, el 16%. El titular de CONASAMI destacó los resultados del aumento al salario mínimo, aunque también dijo que esos incrementos tienen un límite y que a futuro debe impulsarse el crecimiento económico y el empleo para seguir reduciendo la pobreza. Hemos hecho estudios muy serios, ¿no? Todo el tiempo muy rigurosos. Los ha revisado instituciones internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, y no hemos encontrado pues estos efectos que se pensaban. Evidentemente, como ya he mencionado en otras ocasiones, este salario mínimo es muy efectivo, ha sido muy eficiente para reducir la pobreza en México, pero siempre tiene una limitación, no va a poder seguirse incrementando para siempre, ¿no? Por eso este sexenio se ha incrementado de una manera un poco más moderada y así va a seguir, porque la idea es que siempre pues suba para beneficiar a las y los trabajadores y así pues tener lo óptimo, que sería un salario pues digno para todos, ¿no? Y para todos. Sí, justo me llamó la atención esa parte de su hilo de Twitter que menciona que pues ha sido una política exitosa, pero que justo tiene un límite. ¿Nos pudiera explicar justo por qué no se puede tener un incremento tan constante en el salario mínimo? Porque justo tiene que establecerse un límite al respecto. Sí, claro, la lógica que hay detrás es que el salario mínimo va subiendo y cada vez hay más gente que lo gana, ¿no? Está más cerca de ganarlo o lo gana. Esto es porque claramente todos los demás salarios no están obligados a subir. O sea, las empresas, cuando sube el salario mínimo, por ejemplo, este año que pasó de 250 a 279 más o menos, pues le subieron a todos los trabajadores que estaban en ese rango, ¿no? Si alguien ganaba 260 pesos, las empresas le subieron a 279 pesos diarios para que pudieran cumplir con la ley. Pero si alguien, por ejemplo, ganaba el año pasado 400 pesos diarios, pues a esa persona no le tenían que subir el salario mínimo, ¿no? Se lo dejan igual. Las empresas negocian, tienen sindicatos, etcétera, pero pues el incremento que logran las personas que ganan más del salario mínimo no es igual al salario mínimo. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Pues que cada vez haya más gente que gana casi el salario mínimo y haya más presión, ¿no? Porque los tabuladores poco a poco los está comiendo el salario mínimo. Y esto es lo que es nuestro límite, ¿no? Si el salario mínimo llega a ser tan alto que rebase, por ejemplo, el salario promedio o que rebase ciertos niveles salariales, pues ya las empresas, en vez de que sigan subiendo el salario a todos, pues pueden optar por despedir gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros hacemos esto con mucho cuidado es que cada año la CONASAMI, con todo su equipo técnico, hace un análisis de cuál es el efecto o cuál es tanta gente gana el salario mínimo y está cerca de ganarlo. Y con eso vemos cuál es el costo laboral, ¿no? Que tiene cada una de las empresas. Lo hacemos individual para todas. Y ahí vemos cuál puede ser el efecto. Y si vemos que la mayoría de las empresas no aguanta, por ejemplo, el incremento porque ya no podrían subirlo más a todos los demás trabajadores, es cuando nosotros diríamos ya no puede subir más, ¿no? Y con eso es con lo que hemos estado siempre calculando cada incremento, y por eso es que hay un límite, ¿no? En el largo plazo, las empresas, cuando ya empiecen a pagar más, a subirle a los demás salarios también, es cuando hay otra vez nuevamente un espacio para subir un salario mínimo. Pero en el Inter, como nosotros subimos el salario mínimo tan rápido, muy pocos países lo han hecho tan rápido, pues tenemos que dar un espacio también para que las empresas se adapten y suban los demás salarios poco a poco. Me decía que ya este año fue un aumento menor. Sí, fue de 12%, si lo comparamos con los incrementos del sexenio anterior, que todos
oscilaron alrededor del 20%, hubo un año de 22, hubo un año de 15 porque estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Que fue justo también este tipo de ajuste que te digo, donde revisamos cuántas empresas podían y en ese momento eran menos, entonces por eso fue un incremento menor. Igual ahora este año pues es de 12% justo porque ya el salario mínimo no es que sea suficiente todavía, pero ya es un nivel más alto, ¿no? Ya hay algunas empresas, algunos sectores de la economía como construcción, por ejemplo, agricultura, donde ya les cuesta más trabajo, ¿no? Pagar el salario mínimo. Entonces, con base en eso es que los ritmos de crecimiento de este sexenio, como ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum varias veces, van a ser más o menos del 12% durante este sexenio, que es menor a lo que fue el sexenio pasado. Ya que lo menciona usted, el impacto de la pandemia, ¿no? También hace pues más valioso que se lograra esta reducción de la pobreza, considerando que fue una crisis internacional, y eso también se consideró justo en esta evaluación de los salarios, ¿cierto? Sí, de hecho, un dato interesante que también te puedo compartir es que en la pandemia, como sabes, subió muchísimo la pobreza, ¿no? La pobreza multidimensional y la pobreza extrema, ambas, ¿no? Es evidente, esto pasó en todo el mundo, pero obviamente tenía que pasar, ¿no? Porque la gente se quedó sin trabajo, etcétera. Y aquí lo interesante es que el salario mínimo sí jugó un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, para darte, es como una especie de contrafactual de qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera impulsado los incrementos del salario mínimo y nos hubiéramos quedado con una política como la que existía hace 15, 10 años, que era subir solamente la pura inflación. Entonces, nosotros vemos que en la pandemia la pobreza subió a 43.9%, pero si no hubiera habido ningún incremento del salario mínimo, este hubiera llegado hasta 46.8%, o sea, 3 puntos más arriba. Pero lo más interesante es que se hubiera quedado más o menos por ahí. Si vemos, digamos, el contrafactual este de que no hubiera salario mínimo, ahorita en 2024 apenas estuviéramos llegando al 40.7% de la pobreza. Casi ninguna reducción porque el sexenio del presidente Andrés Manuel inició con 41.9%, entonces la reducción habría sido como el 1% más o menos. En cambio, ¿qué vemos? Pues una reducción del 29 hasta el 29.6%. Entonces, sí, el salario mínimo sí tuvo un impacto muy grande. Cuando nosotros revisamos el ingreso laboral, que es como el componente más fuerte en esta medición, pues justo el salario mínimo lo impulsó muchísimo, ¿no? Y eso es lo que ha provocado o lo que ha garantizado, pues que haya caído tanto la pobreza en estos años. Y por último, preguntarle, usted, ya hablamos de que pues justo esta política pues tiene un límite, no se puede aumentar tanto el salario. Entonces justo entran en juego otros componentes para lograr seguir abatiendo la pobreza, ¿cierto? ¿Qué se necesita? ¿Aumentar el empleo? Ahí obviamente está este tema del indicador de crecimiento económico. ¿Qué se necesita entonces? Sí, obviamente, como bien mencionas, la política de salarios mínimos tiene pues este límite, que creo que es un buen límite llegar a las 2.5 canastas, ¿no? Que propone la presidenta. Pero, ¿qué sigue después de ahí? ¿O qué otro motor se puede utilizar? Porque aparte cada vez va a ser menor, ¿no? El impacto que tenga el salario mínimo. De ahí, pues sí entran otros factores muy importantes como el empleo, como bien dices, que esto está muy ligado al crecimiento económico.